¿Cuál crees que es el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál dirías tú que es el mayor de los problemas que tiene que enfrentar la humanidad? Bueno, esta es una pregunta que le hicieron a un grupo de millennials y esta semana encontré un artículo titulado Los 10 problemas más graves del mundo según los millennials. Entonces, os voy a compartir en primer lugar qué dice nuestra generación, qué dice el mundo acerca de los grandes problemas de la humanidad. En primer lugar, el cambio climático. Nuestros jóvenes asumen que el problema de la humanidad, el más grande que va a tener que enfrentar, es el cambio climático. Claro, esto lo dicen confesionalmente, porque no están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo. Pero saben que las siguientes generaciones, o piensan que las siguientes generaciones van a tener un problema con el cambio climático. El 38% dijo que los conflictos o las guerras. Un 30% dijo la desigualdad. El 29% la pobreza. 23% conflictos religiosos. 22% la responsabilidad del gobierno y transparencia, es decir, la corrupción. 18% la seguridad alimentaria y la seguridad del agua, que el agua sea potable, que los alimentos sean seguros de consumir. 15% la falta de educación. 14% la seguridad y el bienestar. Y el 12% la falta de oportunidades económicas y de empleo. Y si bien podemos decir que todos estos problemas son reales y que realmente tenemos que afrontarlos de alguna manera, el problema del que voy a hablaros hoy no está ni por asomo cerca a estos problemas que plantean los millennials. El gran problema de la humanidad es otro muy distinto. Y no me estoy refiriendo a la muerte, ni siquiera me estoy refiriendo al pecado. El gran problema de la humanidad es la santidad de Dios. El gran problema de todas las personas es que Dios es santo y tú no. Y ese es tu gran problema, mi gran problema. Bien, en esta mañana el texto que os invito a meditar juntos se encuentra en Éxodo capítulo 19 y aborda esta cuestión del problema principal del hombre. El problema que tiene el hombre con la santidad de Dios. Este es un texto que, para ponernos en contexto, se encuentra en un lugar muy especial. Recordad que Éxodo capítulo 20 son los 10 mandamientos. Es el momento donde Dios ya de facto entrega la ley a Moisés, pero el capítulo que vamos a leer nos habla de las condiciones en las cuales se la entrega. Es decir, vamos a estar meditando en el texto previo a que Dios le dé los 10 mandamientos, haga pacto con su pueblo y con Moisés. Han pasado justo 3 meses desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. Dios los sacó con mano poderosa. Primero trajo 10 plagas sobre Egipto, la última de ellas trayendo muerte sobre los primogénitos. Y finalmente Faraón tuvo que ceder y liberó al pueblo de Israel, dejó que se fueran. Pero pronto se arrepintió y fue tras ellos. Así que Dios hizo un milagro sorprendente y abrió el mar en dos para que el pueblo cruzara el mar como por tierra seca. Y cuando Faraón intentó hacer lo mismo con su ejército, Dios los hundió bajo el mar. Ahora, el lector del Éxodo, cuando ha llegado a este punto, al capítulo 19, ya sabe que el pueblo de Israel no es mejor que el pueblo de Egipto.
no es un pueblo agradecido con su Dios, no es un pueblo que le adore de todo corazón, es un pueblo quejica, es un pueblo desagradecido, es un pueblo miserable, es un pueblo duro de corazón, falto de fe, vamos, como nosotros. Pero no obstante, Dios ha revelado que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y por eso los ha llevado hasta el monte Sinaí, para hacer un pacto con ellos. ¿Para qué? Para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Ahora, quiero que te des cuenta de lo intencional que ha sido Dios al hacer esto. Si en la parte de atrás de tu Biblia, no lo sé, pero en muchas Biblias detrás hay mapas, ¿no es cierto? Si en tu Biblia es una Biblia de las que tienen mapas, probablemente tengas un mapa del camino que siguieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Si tú te fijas dónde está la tierra de Gosén, de donde ellos parten en la tierra de Egipto, y a donde ellos se dirigían, que era la tierra prometida, te darás cuenta que llevan 3 meses caminando en dirección contraria. Ellos debían ir dirección noreste y van dirección sureste. Así que han cogido el camino contrario. Dios los ha conducido por ese camino intencionalmente para hacer un pacto con ellos en el Monte Santo. El monte Sinaí no estaba a mitad de camino, no se lo encuentran circunstancialmente, nada de eso. Dios los lleva expresamente hacia ese santo monte donde hoy vamos a estar meditando. Así que en el día de hoy vamos a acercarnos a este texto de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a notar el recordatorio que Dios le hace a su pueblo antes de darle instrucciones para hacer un pacto con ellos. Vamos a ver, en primer lugar, el recordatorio. Y después vamos a ver 3 grandes encabezados titulados de la siguiente manera. En primer lugar, me voy a esforzar en demostrarte que este texto habla de ti y habla de mí. Ese es mi primer propósito cuando ya entremos a considerar el texto en profundidad. Voy a esforzarme en demostrarte que este texto habla de ti y habla de mí. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, cuando nos acercamos sobre todo a los textos del Antiguo Testamento y vemos cómo Dios se revela a su pueblo de unas formas tan distintas a como lo hace hoy en día, nos cuesta identificarnos con la historia. Sí, reconocemos que es historia, sí, reconocemos que es palabra de Dios para mi vida, pero nos cuesta saber de qué manera esto tiene algo que ver conmigo. ¿No es cierto? O eso no me pasa a mí. Así que en primer lugar me voy a esforzar en demostrarte que este texto es para ti. En segundo lugar, y puesto y consecuentemente a que este texto es para ti, el problema que se presenta en este texto y los mandamientos que están en este texto también son para ti. Y por último lugar, vamos a dar muchas gracias a Dios, porque este texto no solo habla de ti, habla de alguien más. Porque como vamos a ver en un momento, si este texto se limitara a hablar de ti, estarías en problemas. Así que os invito, hermanos, a darle lectura a nuestro texto. Éxodo capítulo 19, vamos a leer todo el pasaje, todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo al pueblo: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba, y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala los límites del monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspases el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y solo dijo al pueblo: amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, una vez más en esta mañana te rogamos que tu presencia sea en medio nuestro y que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que tú dices en tu palabra, Señor. Porque estamos necesitados de comprensión, estamos necesitados de que tú nos ilumines y que tú nos hables. Tenemos sed y tenemos hambre, Señor. Aliméntanos por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos reveles a Cristo hoy en esta mañana por medio de este texto. Que podamos ver su gloria y que podamos entender que tenemos acceso a tu santa presencia por medio de su sangre. Ayúdanos y convence de pecado a todos nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como comentaba antes, en primer lugar me quiero detener en ver el indicativo de Dios antes de sus imperativos. Es decir, el recordatorio que Dios hace de lo que Dios ya ha hecho antes de que Dios empiece a exponer de qué manera se tienen que acercar a Él. Así que una vez más vamos a leer los versículos del 3 y 4. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: ¿vosotros visteis lo que hice a los egipcios? Y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Tres cosas, tres recordatorios. En primer lugar,
vosotros fuisteis testigos de lo que yo hice a los egipcios. Vosotros sabéis cómo lidio yo con mis enemigos. Habéis sido testigos de mi justicia. ¿No es cierto? Dios quiere que ellos tengan en mente cómo un Dios santo está lidiando con sus enemigos. Así que les recuerda, vosotros visteis lo que yo les hice a los egipcios. Pero hay un recordatorio más. ¿Y cómo os tomé a vosotros con alas de águila? En otras palabras, vosotros visteis lo que yo le he hecho a mis enemigos, pero también os he revelado mis intenciones para con vosotros. Yo he sido fiel, os he amado, os he sacado de la esclavitud. Yo quiero ser vuestro Dios, yo quiero cuidar de vosotros. Así que Dios les recuerda lo que hace con sus enemigos, Dios les recuerda también la fidelidad que Dios ha tenido con su pueblo en base a las promesas que les dio Abraham, a su padre Abraham, ¿no es cierto? Y os he traído a mí. ¿Para qué fueron salvos los israelitas de Egipto? Porque Dios los quería traer hacia Él. Dios tiene un propósito en la salvación de su pueblo, la comunión con Él. Estas son las tres cosas que ha hecho Dios antes de entrar en lo que Dios va a demandarles. ¿Sí? En primer lugar, fijaos, acordaos de cómo lidio con mis enemigos, acordaos del amor que yo tengo por vosotros y acordaos para qué os he sacado de Egipto, para que vengáis a mí, para traeros a mí. Así que, como decía antes, voy a esforzarme en esta primera parte por convencerte de que este texto es para ti. Seguimos leyendo. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo primero que debemos darnos cuenta es que el pueblo iba a ser un especial tesoro para Dios. ¿Por qué? Porque del Señor es toda la tierra. El Señor reina sobre toda la tierra y su pueblo es su especial tesoro. No sé si habéis oído cantar alguna vez, habéis cantado alguna vez, o habéis orado alguna vez, o habéis oído orar alguna vez. Algo así como, Señor, reina en mi corazón. ¿Sí? ¿Solo se canta eso en Tarrasa? Aquí nadie lo ha oído. Señor, reina en mi corazón. Ahora, yo entiendo lo que tratamos de decir cuando decimos esas cosas, ¿no es cierto? Estamos tratando de decir, oye, Señor, yo quiero que mis decisiones estén gobernadas por tu palabra, que mis deseos estén gobernados por tus preceptos, que tu voluntad revelada gobierne mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor cuando decimos reina en mi corazón, ¿no es cierto? Y eso está bien, pero no podemos perder de vista, hermanos, que el Señor reina sobre todas las cosas. El Señor es soberano, el Señor es rey y el Señor está al control de todo lo que pasa. Y en estos momentos, tal vez de conflicto bélico, es un gran consuelo este recordatorio. El Señor es el Señor de toda la tierra. Él está al control y su iglesia es su especial tesoro. De todo lo que el Señor tiene, el que no necesita nada, tiene un especial tesoro. Le ha placido tenernos como su especial tesoro. No porque tenga necesidad de algo. Esta semana compartía con los hermanos el Salmo 50, donde dice, si yo tuviera sed, no te lo diría a ti, porque mía es toda la tierra y su plenitud. Un texto muy parecido al que acabamos de leer, ¿no? Si Dios tuviera necesidad de algo, no nos lo diría a nosotros. O sea, el Señor no nos ha escogido para tapar de algún modo sus carencias o para que nosotros le adoremos o le demos algo que a Él le falta.
Si Él tuviera sed de algo, si Él tuviera necesidad, que no la tiene, pero si la tuviera, no te lo iba a decir a ti. El Señor es el Señor de todas las cosas. Todas las bendiciones, todo está en sus manos. Tenemos que recordarle como el soberano. Sí. Ahora, si oyereis mi voz y guardaréis mi pacto, ¿qué les promete el Señor? Que seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ya hemos leído en la lectura congregacional que somos real sacerdocio, ¿no es cierto? La palabra real en 1 de Pedro no tiene que ver de real con realista, sino tiene que ver con real de realeza. ¿Sí? Somos sacerdotes no de verdad, ¿sí? Real sacerdocio, sacerdotes de verdad. No. Tiene que ver con sacerdotes del reino. ¿Sí? Somos sacerdotes del reino, real sacerdocio. Entonces, ¿por qué el Señor les dice que van a ser un reino de reyes y sacerdotes? Bien, en primer lugar, porque eso es exactamente lo que va a hacer Dios en este momento. Va a hacer dos instituciones con su pueblo. En primer lugar, los va a instituir como nación, pero también los va a instituir como congregación. Israel, a partir de este momento, a partir de este pacto, va a ser una nación. Por eso ellos van a ser reyes y van a ser una congregación. Por eso ellos van a ser sacerdotes. ¿Sí? Si guardan su pacto. Esto lo podemos ver también en otros aspectos de la vida de Israel. En primer lugar, podemos ver que la ley que Dios les va a dar no solo tiene un carácter moral para que ellos sean gente santa, como aquí se nos dice, sino que también vamos a observar en la ley que tiene un carácter civil y también tiene un carácter ceremonial. Las tres cosas. La ley va a tener un carácter moral, va a tener un carácter civil y va a tener un carácter ceremonial. También lo podemos ver en sus líderes. Estas dos instituciones. Recordemos que Moisés es el líder del pueblo, es el líder civil del pueblo, mientras que su hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote. Y ahí vemos cómo estas dos instituciones van a estar presentes en la ley, van a estar presentes en el liderazgo y van a estar presentes en el pueblo. Porque si el pueblo obedece, todos ellos van a ser un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. De reyes y sacerdotes. Ahora, la palabra que aquí se emplea para hablar de congregación, en el contexto del Éxodo me refiero, es interesante notar que en la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea al griego, que por cierto se utilizaba en el Nuevo Testamento, autores como Lucas o el autor de Hebreos la emplean, cuando citan el Antiguo Testamento muchas veces citan la Septuaginta literalmente. En esta traducción la palabra congregación se traduce como eclesía. Entonces, ¿qué es la congregación? Es la iglesia. Cuando los autores del Nuevo Testamento empiezan a hablar de iglesia, ¿en qué están pensando que hay en sus mentes? La congregación del Señor. Ahora, meditando un poco más en la palabra congregación en el contexto del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico, esta congregación es usualmente llamada como la santa convocatoria, como una convocatoria santa. Todos nosotros como iglesia, hoy venimos aquí ¿por qué? Porque estamos convocados por el Señor. Es el Señor el que nos convoca. ¿A qué? A venir a escuchar su palabra, a venir a adorarle, a venir a recibirla con fe en nuestros corazones y a ponerla por obra. Todo eso es lo que significa venir cada domingo aquí. Estamos acudiendo al llamado de nuestro Dios que nos convoca con convocatoria santa. Y por eso venimos aquí a sus pies, a escuchar su palabra, a sujetarnos a ella, a cantar su palabra, a orar su palabra, a adorarle
sobre todas las cosas. Entonces, debemos notar algo más. Y es que si ellos obedecían, serían una nación santa. Serían un reino de sacerdotes. Pero no es eso lo que hemos leído en Primera de Pedro, ¿no es cierto? En Primera de Pedro no hemos leído ningún tipo de condicional. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A Israel le fue dicho, si obedecéis y guardáis el pacto, vosotros seréis. A ellos se les dijo que serían lo que a nosotros se nos dice que somos. Así que este texto habla más de ti que de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa nación santa. Nosotros somos ese real sacerdocio. Ellos lo iban a ser si obedecían, que no obedecieron. Solo Cristo obedeció. Así que nosotros ahora en Cristo somos lo que ellos debían ser. ¿Amén? Ahora que ya te he convencido, o he tratado de convencerte, espero que estés convencido de que este texto habla de ti, ahora no te puedes alejar, no te puedes desapegar de lo que ahora viene. ¿Sí? Seguimos leyendo. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos, todas las palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás el término alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hermanos, toda esta imagen nos habla de lo que significa la presencia santa de Dios. Lo que significa la presencia santa de Dios. Dios ha decidido de aquí 3 días presentarse en su monte santo. Y le da instrucciones a Moisés para que delimite el perímetro del monte. No sea que alguien ose profanarlo. Sea un animal o sea un hombre. ¿Tú te imaginas el cuidado que tenía que tener Israel de no acercarse por accidente a tocar el monte? O sea, si un animal traspasaba la línea, ese animal tenía que morir. Imagínate que se te escapa un hijo en vez de una cabra. Así que todo el pueblo tenía que velar. Todo el pueblo tenía que velar para que todo el mundo cumpliera este mandamiento. Era un mandamiento que cada uno individualmente debía cumplir, pero ya te podías procurar que no se te escapara una cabra, un buey, porque lo ibas a perder. Pero mucho menos que se te escapara un niño o alguien despistado buscando flores por el campo. No sabía que aquí estaba el límite. No, todos ellos debían velar y debían velar como congregación de que nadie traspasara el límite de Dios, del monte. ¿Es así como nosotros vigilamos los unos de los otros? ¿Cómo nos vigilamos en santidad? ¿Estás solo preocupado por tu propia santidad y no por la de tu hermano?
¿Crees que puedes vivir la vida cristiana solo preocupándote por tu santidad personal y no por la de tu familia y no por la de tus hermanos, por los de la iglesia? No, como congregación debemos velar por no profanar la santidad de Dios. Un mandamiento para todos. Ahora, también vemos que el pueblo, para acercarse a la presencia de Dios, no podía acercarse como estaba. Ellos debían purificarse. Ellos debían lavar sus vestidos, purificarse, abstenerse de relaciones sexuales como un símbolo de pureza, de santidad. Y ellos debían hacer esto por 3 días. ¿Para qué? ¿Por qué debían purificarse? Versículo 13. Cuando suene largamente la bocina, ¿qué? Subirán al monte. El propósito de que Dios les diga que se tienen que santificar, que se tienen que purificar, es uno. Ellos deben subir al monte y estar en la santa presencia de Dios. Es el propósito de la purificación. Cuando suene la bocina, ellos subirán al monte. Nosotros nos debemos santificar también. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y cuando venga, ¿cómo te va a pillar? ¿Te va a pillar limpio? ¿O te va a pillar sucio? Porque ¿sabes qué? Aunque muchas personas digan, no, el Señor te quiere tal y como eres, eso es una mentira. Eso es mentira. El Señor no te quiere como eres. No te lo creas. El Señor te quiere a pesar de lo que eres, pero no te quiere como eres. Tú no puedes estar en su santa presencia tal y como eres. No puedes. No puedes acceder a su presencia, a tener comunión con Él tal y como tú eres. El Señor te ama a pesar de lo que eres, pero Él quiere limpiarte. Él quiere limpiarte. Entonces, aquí vemos un mandamiento del que ya hemos dicho que no nos podemos desapegar. Un mandamiento, un llamado a la purificación, a la santificación, a velar por mi santidad y a velar por la santidad del pueblo de Dios. Eso es un llamamiento para poder acercarnos a Dios. ¿No es cierto? Ahora, vamos a pasar al tercer gran encabezado en esta mañana y vamos a darle las gracias a Dios porque este texto no habla solo de nosotros. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes para que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El pueblo estaba atemorizado. ¿Por qué? El monte Sinaí estaba en llamas, subía una
espesa nube de humo hacia el cielo. Dios hablaba con voz de trueno y la bocina estaba sonando. ¿Recordáis cuándo debían subir al monte? Cuando sonara la bocina. Y se nos dice dos veces que se nos dice primero que la bocina sonaba muy fuerte y luego se nos dice que iba en aumento. Y era una manera de decir, es el momento. Ha llegado la hora de presentarte ante la santidad de Dios, ante su monte santo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y Moisés sube. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Mejor que no suban. Mejor que no suban, porque voy a hacer estrago con ellos. Mejor que el pueblo no suba. Si suben, los voy a destrozar. Mira, es importante notar esto. Cuando Dios manda que el pueblo se purifique, el texto no nos dice que el pueblo no obedeció, el texto nos dice que el pueblo lo hizo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no fue suficiente. Y así pasa con nosotros. Dios nos llama que nos santifiquemos. Dios nos llama a que vivamos vidas santas, vidas puras, apartados del pecado, que nos limpiemos del mal. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es suficiente. Si nuestra condición ante Dios dependiera de nosotros, tendríamos un gran problema, porque tú no puedes acceder a la santidad de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día que caigas en las manos de Dios? No sé si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene a Cristo. Y mi pregunta para él es, ¿qué vas a hacer cuando caigas en las manos de Dios? Porque Él dice que va a hacer estragos contigo. La Biblia habla de la condenación eterna en el infierno. Eterna. Eternamente, la ira de un Dios santo va a estar sobre ti. Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? Porque tus buenas obras, el dinero que hayas donado, las buenas cosas que hayas hecho en esta vida, no van a servir de nada. Por mucho que tú te esfuerces en obedecer la ley moral de Dios, no va a ser suficiente. El día en que estés en su santa presencia, tal y como eres, con tu pecado, sucio como estás, Dios va a hacer estragos contigo. Te va a machacar. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer el día que estés ante las manos de tu Creador? ¿Qué vas a hacer? Afortunadamente, Dios provió un plan para hacer pacto con su pueblo, para que el pueblo no tuviera que subir. Dijo, mira Moisés, ven tú y Aarón contigo. Moisés y Aarón tienen un ministerio compartido. ¿Sí? Hay veces que Dios manda a Moisés y de facto es Aarón el que habla. Ven tú, sube tú y Aarón contigo. Y ellos funcionaron como intermediarios del pacto, para que el pueblo no tuviera que enfrentarse a la santidad de Dios. Dios provió un mediador del pacto, un mediador de ese pacto. Moisés es el mediador del antiguo pacto. Ahora, hermanos, esto solo es una sombra de un mejor mediador que también subió al monte. Y en la cruz del Calvario medió definitivamente entre Dios y los hombres. Un mediador, un mejor mediador de un mejor pacto. Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue la única solución que le ha sido dada al hombre para el gran problema que tiene con la santidad de Dios. Cristo Jesús cargando ahí nuestros pecados, aquel que sí cumplió la ley perfectamente,
sufrió la condenación prevista en la ley. ¿Para qué? Para que nosotros, los que somos rociados con su sangre, seamos limpios y ahora podamos estar en la presencia de un Dios santo. Esa presencia donde no teníamos acceso. Por medio de Cristo ahora tenemos acceso. Pero si no tienes a Cristo, si no has sido lavado con su sangre, amigo mío, tú estás en tremendos problemas. No tienes un plan. Tú puedes pensar que Dios es mentira. También puedes pensar que la gravedad no existe y eso no te va a hacer flotar. Hay una realidad, es que Dios existe. Dios es el creador y juez de todas las cosas. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y en aquel día, ay de ti, como te presentes, tal y como eres. Dios te va a crujir. Pero aquellos que somos lavados por la sangre del Cordero perfecto, nosotros sí podemos acceder a su presencia santa, perfecta, sin mancha, confiadamente. Acompañadme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 18. Hebreos 12, a partir del verso 18, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí nos hemos acercado. No a aquel monte donde no teníamos acceso, donde si nos hubiéramos acercado por nosotros mismos hubiéramos sido muertos. No. Nos hemos acercado al verdadero monte Sión, a la cruz del Calvario, donde ahí sí tenemos salvación, ahí sí tenemos acceso y ahí sí confiadamente, lavados por la sangre de Cristo, podemos entrar en la presencia del Padre. Ese es el gran problema de la humanidad, que Dios es santo y tú no lo eres. Así que Dios nos llama a la santificación, a velar por nuestra santidad y por la de nuestros hermanos, pero no a poner nuestra confianza en ella. Hermano, no confíes en que Dios te acepta, en que Dios te abraza por nada que tú hayas podido hacer por Él. Él no te necesita. Y todo lo que tú hayas hecho, desde luego, no es suficiente. Pon tu confianza, más bien, en aquel que derramando su sangre perfecta nos cubre de todo pecado. Y si no has venido aún a Cristo, yo te invito en esta mañana a que vayas a Él en arrepentimiento y fe. Pídele que te salve. Arrepiéntete de tus pecados y serás limpio. Amén. Señor, te damos muchas gracias, porque tú no nos has abandonado en nuestra impureza. Tú no nos has dejado sucios como estábamos. Tú enviaste a tu Hijo a derramar su preciosa sangre para lavarnos. Gracias porque por medio de ella somos limpios y es una obra que tú has hecho soberanamente y solo en ella queremos confiar, Señor. Ayúdanos a velar por nuestra santidad para agradarte a ti. Porque queremos honrar la obra de Cristo en la cruz con nuestras vidas. Queremos que la iglesia, nuestros hermanos, también caminen en santidad
honrando esa preciosa obra, pero no queremos confiar en nada más que en la sangre de Jesús. Ayúdanos, porque somos carne y porque estamos necesitados de que tú nos auxilies una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.